Hermanos, continuamos con nuestra serie de la santidad. El otro día un amigo me envió por internet y lo retransmití en el chat de la iglesia, donde decían que una iglesia bíblica tenía 3 características. ¿Lo vieron? La primera, que enseña la palabra pegada a la escritura. ¿Se acuerdan? Y la última me llamó la atención, que decía, es una iglesia donde se enseña y se predica santidad, sin miedo a lo que la gente diga. Y este es el tema que hemos empezado hace unas semanas atrás. Ya hemos tocado 2 temas, ¿no? El primero fue la introducción y el segundo fue la semana pasada. Vamos a repasar algo de lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Estudiamos que el mismo día en que Dios pudo justificarnos, debido a que Jesús asumió llevar la culpa de mis pecados, ese mismo día nos redimió, nos compró a precio de sangre y también nos santificó, nos apartó para Él. Los santificados en Cristo Jesús son llamados a ser santos en toda su manera de vivir. La santidad no es un estado de perfección sin fallas ni errores, sino un camino que debemos recorrer en respuesta a la santidad de Dios. También vimos que el camino de santidad se refleja honrar a Dios en todos mis actos, adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo, ¿no? Esto ya lo hemos aprendido. Y la semana pasada lo que aprendimos fue que el primer paso para recorrer el camino de santidad empieza cerrando todas las puertas o rendijas que permitan que el diablo se meta en mi vida y me desvíe del camino de santidad. Estudiamos todas las artimañas del diablo, ¿se acuerdan? Dice la Biblia, para que no ignoremos sus maquinaciones. Y cómo el diablo maquina, cómo y en qué momento es el más apropiado para explotar tus debilidades, para meterse por esa ventanita que abriste. Y entonces, por ahí, uno tiene que cerrar esa puerta. Automáticamente tienes que pensar, ¿se está abriendo una posibilidad o se está abriendo un peligro? ¿No es cierto? Y entonces, en la semana pasada estudiamos que tenemos el primer enemigo que tenemos en nuestro camino de santidad, es un enemigo externo que se llama Satanás, el engañador, el tentador, el acusador, y que solo tiene un propósito: desviarte del camino de santidad y que pierdas tu comunión con Dios. Hasta aquí es lo que hemos visto. Hoy vamos a aprender algo nuevo. ¿Cómo respondemos al diablo? Fácil, ¿no? Tu acción de defensa es: cierra las puertas al diablo. Ciérrale toda ventana, toda rendija, cierra, no le des chance, no le des oportunidad a que meta la cola en tu vida de ninguna manera. Cualquier peligro, ciérralo, ¿ya? Pero hoy vamos a aprender que tenemos un segundo enemigo, ¿ya? El primero es el diablo. Hoy descubriremos que nuestro segundo enemigo en nuestro camino de santidad es un enemigo interno que se llama la carne. Y que lo único que logra en tu vida es desviarte del camino de santidad, que pierdas tu comunión con Dios. ¿Qué es la carne? Pablo nos revela en sus epístolas que aunque hemos sido santificados, aunque hemos sido apartados para Dios en Cristo Jesús, fuimos liberados de la esclavitud al pecado. Sin embargo, sigue existiendo un área de mi vida que Pablo le llama la carne,
que es esa parte oscura de mí que todavía ama y disfruta el pecado. Nuestra propia carne es el enemigo interno que llevamos dentro. Ya está en casa. No tiene que venir de afuera. Lo tenemos viviendo adentro. Estamos viviendo con el enemigo. Vamos a leer unos textos bíblicos que dice Pablo. Romanos 7, 18. Búsquenlo en sus Biblias y lo marcan para que lo puedan leer cuando están en casa. Romanos 7, 18. El que escribe aquí es Pablo. Ahora, si nosotros evaluamos todo el Nuevo Testamento, tenemos a los 12 apóstoles, excluyendo a Judas, y al nuevo que lo sustituyó, Matías. Y de todos estos apóstoles, solamente tenemos algunos que escribieron cartas. Pedro, Santiago, que también es llamado Jacobo, ¿no? Ellos dos. Pero todas las demás cartas, estoy hablando de las cartas y las epístolas, no estoy hablando de los evangelios. En los evangelios tenemos a Mateo y tenemos a Pedro, que escribe con Marcos, y tenemos a Juan. Lucas no fue discípulo. Pero aparte de eso, todo lo demás, ¿quién lo escribe? El apóstol Pablo. Y cuando yo leo las cartas del apóstol Pablo, yo digo, yo tengo en Pablo un ejemplo que yo quisiera seguir. Un hombre capaz de enfrentarse a todo tipo de adversidad y no bajar la guardia. Lo apedrearon, lo latigaron, sufrió naufragios, tuvo hambres, dice, hasta desnudez, es decir, que le robaron la ropa. El pobre tuvo que enfrentarse a ladrones, lo metieron a la cárcel, lo sacaron, lo volvieron a meter. El pobre pasó de todo, ¿no? Y además escribe con una autoridad bíblica que cuando tú lees la vida de Pablo dices, este tiene que ser perfecto, ¿ves? O sea, no hay otra, ¿no? ¿Quién de nosotros, o alguien que hayamos conocido en nuestra vida, podríamos decir que estaba a la altura de Pablo? Nadie. Y sin embargo, Pablo escribe, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo, escribe esto. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, para que no hagas lo que te da la gana, hay dentro de ti una lucha entre la carne y entre el espíritu. ¿De acuerdo? Ahora, miren ese guapo. ¿Ah? Bueno. Cuando hablamos en el mundo, mucha gente utiliza esta ilustración, que tenemos en el hombro derecho tenemos al diablito, ¿no? Que tenemos un diablito que te aconseja, que te dice cosas malas, ¿no? Y que en el otro hombro está tu angelito, ¿no? El angelito que te aconseja las cosas buenas. Esto es lo que dice el mundo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que no tenemos un angelito, lo que tenemos es al Espíritu Santo. Entonces no hay ningún angelito que te dice cosas buenas. Lo que tienes es al Espíritu Santo que te dice cuál es la voluntad de Dios. Y en lugar del diablito, no hay ningún diablito. ¿Por qué? Porque en mi vida no puede morar ningún diablito, porque en mi vida mora el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué cosa hay? Hay la carne. Y la carne tiene esta cara.
Ahí está la carne. ¿Ya? Entonces, en mi vida no hay ningún diablito, pero hay un Carlitos que se llama la carne. Y estuve tentado, para ilustrárselos mejor, iba a agarrar una foto de cada uno de ustedes y iba a ponerle los cachitos como me lo ha puesto a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quiero que entendamos es esto. Dentro de ti no hay ningún diablito, pero dentro de ti hay una parte de ti. Es decir, hay una Nairobi chiquita que tiene cachitos. Hay una Nairobi chiquita. Hay una Mónica chiquita que también tiene cachitos. ¿Ya? Nadie tiene el de otro. Nadie, ¿no? Irma tiene su Irmita con cachitos adentro. Es tu propia carne, le llama la Biblia. Eres tú mismo, ¿ok? Lo que vamos a ver ahora es que va a haber una lucha dentro de tu corazón para impedirte seguir el camino de santidad. Mi carne. No quiero usar el término mi diablito, aunque suena bonito, porque parecería como que hay dentro, pero no hay. Es mi carne. La Biblia también le dice el viejo hombre, le dice. ¿Eh? El viejo hombre. ¿Qué es lo que el viejo hombre me recomienda? ¿Qué es lo que mi carne quiere que yo haga? ¿Cómo quiere mi carne que yo actúe? Y la respuesta está en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 11. Búsquenlo, por favor. Exactamente. Están atentos. Muy bueno. Gálatas 5, del 19 al 21. ¿Ya lo tienen? Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué consejos te da tu carne? ¿Qué es lo que quiere tu carne que hagas? ¿Qué te recomienda? Cuando tú te levantas en la mañana y tú dices, ¿qué quiero para desayunar? Si tú le preguntas a tu carne, ¿cómo debo actuar? Tu carne te va a contestar así. Yo quiero que tú cometas adulterio. Quiero que forniques. Quiero que tengas toda inmundicia en tu vida. Quiero lascivia. Quiero idolatría. Quiero hechicerías. Quiero que te pelees con todo el mundo. Quiero enemistades. Quiero pleitos. Quiero que tengas celos. Quiero que tengas ira. Quiero que tengas contiendas, disensiones, divisiones. Quiero que creas en herejías. Quiero que tengas envidia de la gente. Quiero que, si es posible, mates a la gente. Si no lo haces físicamente, por lo menos mátalo en tu corazón. De vez en cuando quiero que te emborraches. Y ¿sabes qué? Sería emocionante si participas de alguna orgía. Y ¿sabes qué? Cualquier cosa parecida. Porque estas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Es decir, toda esta lista, todas estas características, es lo que tu carne quiere hacer. ¿Qué harías tú si en tu casa tienes a una persona viviendo así? Imagina que traes de visita, ¿no es cierto? Viene una persona de visita a la casa de Andrea. Es una persona que no conoce. Andrea le da vivienda para que viva ahí una semana. Y de repente Andrea se da cuenta que esta persona solamente está pensando en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué haces? ¿Ah? Lo botas inmediatamente, ¿no es cierto? Si encuentras en tu casa a alguien
que solamente está pensando en pleitos, en celo, en ira, en envidias, ¿qué haces? Lo trata de sacar de tu casa lo antes posible. O le predica la palabra. Pero lo interesante es que en este caso no lo puede sacar, porque Luis Carlitos vive en Luis Carlos. Esa es tu carne. Cuando yo comencé a estudiar esto esta semana, saben que para el día de hoy había otro tema, también relacionado con la santidad. Pero cuando leí esto de acá y lo visualicé de esta manera, se me pusieron los pelos de punta. Yo decía, ya no puedo confiar ni en mí mismo. Correcto, no puedes confiar en ti mismo. Cuídate de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. Ahora, estos son los consejos, ¿eh? O sea, tu carne te dice esto. Cada vez que tú sientas alguna de estas cosas, no eres tú, es tu carne. La carne que te está diciendo, ¿vas a soportar que te digan eso? ¿Dónde está tu dignidad? ¿Ah? ¿Vas a dejar que te digan así? Contéstale, contéstale. Cuando alguien se aparece con una cartera nueva o un auto nuevo y tú miras, qué bonita. No eres tú, es tu carne la que está actuando, es tu carne la que te está diciendo, hey, míralo, mira el carro que tiene, mira. Te está buscando la envidia. Cuando alguien se presenta con una herejía fuera de la palabra de Dios y tú comienzas a pensar y dices, ¿será verdad? No eres tú, es tu carne que quiere que creas en las herejías que te alejen del Señor. Esa es tu carne. Lo más interesante es que la carne no te dice las consecuencias. Tu carne no quiere que sepas esa parte del versículo. Tu carne solo quiere aconsejarte para mal. Vamos a leer Gálatas, el mismo versículo de Gálatas 5, pero ¿sabes lo que dice la última parte? Miren el versículo 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y esto es lo que no te dice tu carne, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso no te lo dice tu carne. Tu carne quiere que forniques, pero no te dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tu carne quiere que brote toda la cochinada que llevamos en el corazón, pero no te dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el pasaje de Romanos, quiero que busquen Romanos 8, del 6 al 8. Romanos 8, del 6 al 8. Tu carne no te dice esto, porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso no te lo dice. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, los designios, los consejos, las recomendaciones de tu carne son enemistad contra Dios. Te haces enemigo de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso no te lo dice tu carne. No te lo dice. No quiere que lo sepas. Que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y tampoco te dice que así se comportan los hijos de ira. Es decir, cuando vimos la lista de las características de la carne, lo que en realidad te está diciendo es que esas características son características de ciertos personajes a quienes Dios llama hijos de ira. Vamos a leer Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces tu carne no solo no te dice las consecuencias, pero tu carne tampoco te dice que comportarse guiado por la carne es característica de los hijos de ira. En los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira. Tampoco te dice, según de Pedro 2, versículos 9 al 11, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Pero noten la segunda parte del texto. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo sobre sus vidas. Aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, ¿qué están haciendo? Despreciando el señorío de Cristo. Esta es la pequeña Nicole que está dentro de ella, su carne. Y cuando tú realizas que dentro de tu corazón hay esa parte oscura llamada carne, que quiere desviarte del camino de Dios, del camino de santidad, y para desviarte no te dice las consecuencias que traen ir por ese camino. No te dice que así se comportan los hijos de ira. No te dice que los que siguen la carne están despreciando el señorío de Cristo. Eso no te lo dice. Pero tienes a ese enemigo en tu corazón. Vas a clamar algún día como Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no solamente tenemos al Carlitos ahí, ¿no? Porque también tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué es? Frente a la recomendación de la carne, adulterio, fornicación, hechicerías, enemistades, pleitos, envidias, frente a la carne, ¿qué te dice el Espíritu Santo? Vamos a leer Gálatas 5. Es el mismo pasaje donde se hablan de las obras de la carne. El mismo pasaje, pero no el 21, sino ahora el 22 y el 23.
Porque frente a las obras de la carne, ahora aparecen las obras del Espíritu. Los consejos del Espíritu. Lo que el Espíritu quiere que vivas. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y he hecho este cuadro para que entendamos este versículo, porque el texto dice, mas el fruto del Espíritu es, no dice son. El fruto del Espíritu es amor. Y todo lo demás es la descripción práctica del amor. Es así como se traduce el amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y es interesante porque este versículo continúa después de hablar de las obras de la carne. Las obras de la carne son, pero estas son las obras del Espíritu. Lo que te está diciendo Pablo en este texto, te está confrontando, te está diciendo, ¿quién gobierna tu vida? Gobierna tu carne, que si sigues los lineamientos de tu carne, solo encontrarás muerte. O gobierna tu vida el Espíritu, que si sigues el Espíritu va a producir estos frutos en ti. En lugar de envidia, amor. En lugar de enemistades y pleitos, amor. En lugar de fornicación, lujuria, lascivia, amor. El amor de Dios que viene con todas estas características. Esto es vivir en el Espíritu. Esto es vivir en el camino de santidad. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Recuerden la pregunta. ¿Qué te recomienda el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere que hagas? ¿Cómo quiere el Espíritu de Dios que sea tu vida? Romanos 8, 9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto es como una forma un poquito, ¿cómo le diríamos? Sarcástica. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otro texto más. Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y hemos visto que el camino de santidad es honrar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios. Ahora comparen lo que la carne quiere de ti, lo que la carne no te dice, y lo que el Espíritu quiere de ti. Y mira cuáles son las consecuencias de dejarte guiar por el Espíritu de Dios y no dejarte guiar por tu carne. Vamos a leer 3 versículos. Romanos 8:6, Gálatas 6:8 y Romanos 8:1. Si tú te guías por el Espíritu Santo y no te guías por tu carne,
¿Qué pasa? Romanos 8:6. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es vida y es paz. Mira cómo tu carne te puede engañar de tal manera que te hace creer que el pecado que trae muerte no va a traer muerte. No va a traer muerte. Y te está llevando hacia eso. Y entonces el Espíritu de Dios dice, no te guíes por los instintos de tu carne, sino guíate por el Espíritu, porque el Espíritu, cuando te guía el Espíritu de Dios, trae vida y paz. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tu carne te dice, acá está lo bueno, aquí está lo bueno. Y lo que te está diciendo es, vas a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Noten este término, sembrar. Hoy en día, en muchas iglesias heréticas que están enseñando herejías y mentiras, han comenzado a utilizar este término para sacarle dinero a la gente, ¿no? Haz tu siembra, dice. Haz tu siembra, trae tu dinero para que el Señor te recompense. Y la palabra siembra no tiene nada que ver con eso. La palabra acá ha estado siendo usada de siembra, está diciendo que tú estás sembrando para el Espíritu y que del Espíritu vas a segar vida eterna. ¿Qué significa sembrar? Poner en tierra semillas. Y lo que te dice acá el apóstol es, si tú siembras para tu carne, si tú pones las semillas, tú pones semillas de carne, vas a cosechar corrupción. Pero si tú siembras semillas para el Espíritu de Dios, del Espíritu segarás vida eterna. Vamos a un término práctico, ¿no? Métete a una página buscando novio o novia siendo casado. Y tú eres una persona casada y de payaso, de gracioso, lo que sea, te inscribes en esa página de busca novios, busca novias, ¿no? Pero eres casado. ¿Qué estás haciendo? Estás sembrando para la carne. Tú puedes decir, es un juego. No es un juego, porque esa semilla va a germinar. Y puedes terminar enredado con una mujer, arruinar tu matrimonio. Estás sembrando para la carne. ¿Cuántos actos en mi vida lo que hacen es sembrar carne en lugar de sembrar espíritu? Pero en cambio, por el otro lado, siembra para el Espíritu. Abre tu casa para un estudio bíblico. Conéctate a páginas cristianas que tengan buenas prédicas. Cómprate Biblias de diferentes versiones. O sea, todo lo que sea posible, que tú puedas sembrar un poquito para el Espíritu, para que del Espíritu coseches vida eterna. Romanos 8:1. Me encanta ese versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que te guía?
Si a ti te guía el Espíritu, no hay ninguna condenación. Quiere decir que aun cuando tú estás queriendo que tu espíritu, que el Espíritu Santo te guíe, aún así vamos a cometer errores. Aún así, de vez en cuando vamos a fallar. Pero tu corazón, tu pasión, es que el Espíritu de Dios te controle, que el Espíritu de Dios te dirija. Y cuando tú tienes esa actitud, Señor, yo quiero que tu Espíritu me guíe, pero me equivoco a veces. La bendición es que Dios dice, para ti no hay ninguna condenación. Porque tu corazón quiere que mi espíritu lo guíe. No eres alguien que quiere que su carne lo guíe. E hipócritamente está yendo a Dios a cada rato, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor. Tú quieres realmente que el Espíritu te guíe. Entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Ya sé lo que quiere mi carne y ya sé lo que quiere el Espíritu. Vamos a leer estos 3 versículos. Romanos 8, 2, 5, Romanos 8, 26 y 2 de Corintios 3, 17. Empecemos con Romanos capítulo 8, versículos 2 y 5. Algo que debemos saber, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La primera cosa que debemos saber, escucha, que ya no eres esclavo de tu carne. Lo fuimos. Lo fuimos. Cuando no teníamos a Cristo, éramos esclavos de nuestra carne. Y teníamos que hacer lo que nuestra carne decía. Éramos esclavos del pecado. Pero gracias a Dios en Cristo Jesús, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que cuando tu carne te quiera decir, haz esto, tú vas a decir, no, no, y no me puedes obligar. Así lo vas a decir. No me puedes obligar porque ya no te enseñoreas de mí, porque Cristo me liberó de la esclavitud a mi carne. El versículo 5, porque son los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Entonces el Espíritu te está diciendo, hey, hey, no le hagas caso a tu enemigo, hazle caso al Espíritu. Piensa en las cosas del Espíritu. No estés pensando en las cosas de la carne. No estés dándole a la vuelta y, ¿cómo será? ¿Cómo será? No le estés dando vuelta al pecado. Estate pensando en las cosas del Espíritu. Eso es lo que el Espíritu quiere. Vamos a leer el segundo versículo. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero me encanta esta frase, nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando estás mal, te sientes débil, recuerda que el Espíritu de Dios te ayuda en tu debilidad. Aunque tu carne no tiene poder, pero el Espíritu de Dios te ayuda en tu debilidad.
Mucho tiempo atrás yo le decía al Señor, Señor, me siento débil. Y orando, preguntándole, Señor, ¿qué hace una persona cuando se siente débil? Sentí clarito que el Señor me decía, tú pon la voluntad, yo pongo la fuerza. Tú pon la voluntad, yo pongo la fuerza. ¿Quién dirigirá tu vida? Esa es la pregunta. ¿A quién le entregarás el control de tus actos? ¿Al Espíritu Santo? ¿O a tu carne? Y esta es la segunda decisión que debes tomar para seguir en el camino de santidad. Si tu anhelo es andar por el camino de santidad, porque amas a un Dios santo, y cuando dices, realmente yo quiero que el Espíritu de Dios me guíe, te voy a dar unos consejos bíblicos para hacer con tu carne. Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que la primera forma de vencer a tu propia carne, velad y orad. Todos sabemos que cuando nuestro tiempo y comunión con Dios disminuye, muchos de nosotros experimentamos mayor tentación, porque el diablo sabe que estás débil. Primer consejo en el camino de santidad, para quitar la carne y dejar que el Espíritu gobierne, velad, hay que estar despierto, mirando, velando, no te duermas, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la carne está dispuesto, pero la carne es débil. Segundo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu puedes hacer morir las obras de la carne. Las obras de la carne te quieren decir que son más fuertes, que no las puedes dejar. Pero cuando tú te dejas guiar por el Espíritu, de repente te das cuenta que es más fácil de lo que pensabas. Decir no a tu carne resulta más fácil de lo que la carne quiere que creas. Y entonces por medio del Espíritu haces morir todas estas acciones y reacciones de la carne. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quizás este versículo es el más clave de todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando entiendes la obra de Cristo en la cruz, entiendes lo que Él hizo cargando tus pecados. Cuando tu anhelo real, de verdad, yo quiero el camino de santidad porque mi Dios es santo, descubres que la única forma de vivir la vida victoriosa en santidad es aquel día cuando mueres a ti mismo. Cuando entras y subes a esa cruz y te dejas crucificar
con Cristo. Ese día tú tienes que decirle, Señor, no me importa, no, escúcheme lo que voy a decir, no me importa lo que tengo, lo que pierda, no me importa lo que pueda venir, ni siquiera me importan mis sueños, ni mis anhelos, no me importan mis proyectos personales, no me importa todo aquello que soñé en mi vida, porque lo único que me interesa es morir en esa cruz contigo, porque yo quiero la vida eterna. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y entonces dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en el Espíritu. ¿Alguna vez has llegado a este punto? ¿Has llegado al punto de decir, yo necesito crucificar mi vida con la de Cristo en la misma cruz? Porque yo quiero vivir con Él para la eternidad. Yo quiero vivir con Él para la eternidad. Y en Gálatas 5, 24, 25, vamos a un versículo clave. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Cuando la carne te dice, cuando la carne te aconseja, y tú sabes que es tu carne, porque tú sabes que tu carne es pleitista, ¿no? El espíritu tiene paciencia, la carne es pleitista. Entonces tú te levantas y descubres que tu vecina dejó la basura mal, o hizo mucha bulla, o dejó el carro mal estacionado, o lo que sea. Y en ese momento comienza a surgir del fondo del corazón la Romy que está oculta ahí, que comienza a sacar sus armas y su cuchillo, y en ese instante que hace Romy, sabe, por la prédica de hoy, sabe que la que está reaccionando no es ella, es su carne. ¿Qué hace? Lleva esa actitud, agarra, la lleva a la cruz de Cristo, se pone de rodillas, la pone a los pies de Cristo y le mete su chancacazo ahí con su clavo para que todas esas actitudes de la carne queden clavadas en la cruz del Señor. Y cada una de estas cosas, lascivia, cuando estás en el internet y que te comienzan a llegar publicidades incorrectas y sabes que está mal, y en el momento tu carne, a ver, vamos a ver cómo está la vida moderna, ¿no? Tú sabes que es tu carne. ¿Quieres vivir en santidad? Arrodíllate, clava eso en la cruz. Los que son de Cristo han crucificado su carne y sus pasiones y sus deseos en la cruz de aquel que murió por ti para justificarte, para redimirte, para santificarte. Hermanos, es una lucha, pero hay que ejercitar el corazón, porque la carne reacciona a veces más rápido de lo que reacciona nuestro cerebro. Fuimos con mi esposa por el Día de los Enamorados, nos fuimos a Basel, a Aqua Basilea. Me regalaron por Navidad, y ella me regaló por Navidad unos baños Hama, griegos, turcos, que son con sauna, vapor y cosas así. Entramos con ella, ¿no? Y me dieron un taparrabo así todo. Yo caminaba así medio raro, ya, no sabía cómo taparme, ¿no? Y entonces sale el hombre y nos dice, no,
llevan eso por todos lados, ¿no? Qué horrible decir, como las mujeres andan con falda, ¿no? Yo me sentía, miraba si había alguien abajo, ¿sí? Y entonces, y el hombre agarra y nos dice, solamente se quitan el taparrabo ese cuando entran a las duchas y te dan un guante áspero para que te raspes, que eso es el verdadero baño jama, ¿no? Para que te raspes todas las impurezas, toda la piel muerta, todos los granitos, todo eso desaparezca. Nosotros pensábamos que lo iba a hacer alguien, que alguien me iba a frotar, pero no, te dan tu guante y andan, frótate tú solo. Pero nos dicen lo siguiente, me dicen, en esta ducha es para mujeres y esta ducha es mixta, ¿ya? Este lado es mixto y este lado, yo les decía, ¿y los hombres? ¿A dónde vamos? La mixta, pues, ¿no? Tendría que ser la mixta. Entonces, como parte del tour que tienes que hacer, que te metes a la piscina, que te metes al sauna, que sales, que los piececitos y todo lo demás, entras a la ducha para sacarte de todo eso, ¿no? Entonces, íbamos a entrar con Lucy, y Lucy me dice, sí, me voy a la de mujeres, ¿no? Porque me meto contigo a la mixta, si bien es cierto, si estoy contigo sola no hay problema. ¿Y si viene otro? ¿No? Entonces, ella se fue, ¿no? Entonces, yo terminé en mi ducha, salí. Cuando ya salimos había más gente. Llegaron varias parejas. Después de estar con ella, entramos y nos tocaba nuevamente la ducha. Y cuando yo me estoy acercando a la ducha para entrar, Lucita se fue al de mujeres. Y delante mío entran una pareja, ¿no? De jóvenes, para mi edad, ¿no? O sea, yo imagino que él tendría unos 35 años, ella tendría unos 30 años. Entraron a la ducha mixta, ¿no? Yo tenía derecho a entrar, porque la cosa fue muy clara, es mixta. Es decir, entran los hombres y las mujeres, entran, ¿no? Y cuando yo veo que ellos están entrando, inclusive la chica, cuando está entrando, ya deja la puerta abierta como diciendo, ¿vienes? ¿No? Y no, yo me quedé afuera. En ese instante, tú tienes una pequeña lucha. Es mi derecho a entrar y ganarme con el cuerpo de esa chica. ¿Quién decía eso? El Carlitos, ¿no? Exacto. El de allá, ¿no? Ese decía, aprovecha, ¿no es cierto? ¿Qué te dice el Carlitos? Te dice, pero pues usted es su derecho, entra, ¿no? O sea, es problema de ella, ¿no es cierto? ¿Qué dijo el Espíritu de Dios? Sed santos, porque yo soy santo. Me quedé afuera. Esperé que ellos terminaran su ruta, salieran. Cuando salieran, yo entré y a la hora de entrar miré feo a todo el mundo así, para que ninguna señora se le ocurra entrar detrás, ¿no? Sí, cara de violador. Entonces, ¡ay, no! La carne, por más sutil que sea, y por más que te diga que no hay consecuencias, siempre las hay. Por eso, deja que el Espíritu te guíe. Clava la carne en la cruz de Cristo y dile al Señor, yo quiero que el Espíritu de Dios sea quien dirija mi vida. Gracias, Dios, por esta tarde. Y gracias por esta tu palabra. Permite, Señor, que esa lucha que todos tenemos entre la carne y el espíritu, que realmente tengamos victoria, como dice Pablo, tú nos llevas de victoria en victoria sobre esa carne que nos quiere destruir y que vivirá en nosotros hasta que recibamos cuerpos nuevos. Pero Dios, danos la fuerza y el poder. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos de tal manera, Señor,
que nunca sintamos debilidad frente a nuestra propia carne. Que tu espíritu nos fortalezca, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Permite, oh Dios, que caminemos ese recorrido de santidad. No es fácil, Señor. Ya hemos descubierto que hay un enemigo afuera y hay un enemigo adentro. Permite, oh Dios, que por lo menos algunos de esta iglesia te honren, te adoren y te sirvan en ese camino de santidad que tú quieres para nosotros. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.